Aleluya, gloria a Dios, Jesucristo es el Señor. Amén. Ahora su Biblia en Santiago, en el capítulo 4, comencemos en el versículo 4. Nos dice la palabra de Dios: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios, contra Dios? Cualquiera, pues, que quiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Lo que vemos aquí, hermano, en la palabra de Dios, está hablando de adúltero en el espíritu. Por eso nos dice aquí que el que quiere ser amigo del mundo se convierte en enemigo de Dios. Es como también nos dice la palabra que no podemos servirle a dos amos, porque va a querer al uno más que el otro. Amén. Nosotros le pertenecemos a Dios, somos hijos de Dios. Jesús nos compró con su sangre preciosa, nos dio la libertad. También la palabra de Dios nos dice que el que es salvo vive ahora por aquel que lo salvó. Y el que lo salvó fue nuestro Padre Celestial a través de Cristo Jesús. Entonces, si estamos amando al mundo y las cosas de este mundo, somos adúlteros. Amén. Entonces, aquí, esto es para los cristianos, ¿ok? Diciéndole como algo sarcástico de no sabe que la amistad del mundo es enemistad contra Dios, porque deberían saber, pero a veces muchos creyentes no reconocen quiénes son, se olvidan quiénes son. La palabra de Dios también nos dice que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Somos personas espirituales viviendo aquí en este mundo carnal. Amén. Este mundo que está manipulado por Satanás, que es el príncipe de este mundo, como lo dijo nuestro Señor Jesús en Juan, cuando estaba con sus discípulos, que les dijo que el príncipe de este mundo viene y él no tiene nada en mí. El príncipe de este mundo se estaba refiriendo nuestro Señor Jesús a Satanás, al diablo, y no tenía nada en Jesús porque Jesús no estaba enamorado de este mundo ni de las cosas de este mundo, y él sabía que estaba aquí en la tierra para servirle al Padre y solamente al Padre. Amén. Lo mismo es para nosotros, igual que nuestro Señor Jesús. Estamos aquí para vivir para Dios y para nuestro Señor Jesucristo, para hacer su voluntad. Sigamos leyendo el versículo 5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? El Espíritu de Dios que recibimos cuando nacemos de nuevo, es el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Amén. Que recibimos, como dije antes, que recibimos de Dios el día que nacemos de nuevo. Dice, anhela celosamente. Amén. Entonces, de que nosotros siempre estemos en comunión con Dios, comunión con Cristo, en obediencia al Espíritu Santo. Okay. Dios es celoso con su pueblo, con su gente. Él no los quiere a nosotros divididos. No tiene que nuestra deseo y pasión esté dividida. Versículo 6. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios
y da gracia a los humildes. Amén. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Cuál es el soberbio? El que no hace la voluntad de Dios, el que resiste a Dios, el que no recibe su palabra y la guarda. Ese es el soberbio, el que dice, es mi vida y la vivo como quiera. Ese es el soberbio. Dice, Dios resiste al soberbio. Tú no quieres que Dios te resista. Tú quieres la gracia de Dios. Tú quieres todo lo de Dios. Entonces hay que someterse a Él. Hay que someterse. El apóstol Pablo se sometió completamente cuando dijo que él ya no vivía, que el que vivía era Cristo en él. Y que la vida que él vivía, la vivía por la fe en el Hijo de Dios que lo amó. Entonces se llama sometimiento, entrega total. Y es lo que quiere el Señor de nosotros, una entrega total. Amén. Completamente entregado a la voluntad de Dios. Alguien dirá, pero hermano, ¿y qué? Yo tengo ocupaciones, tengo mi empleo, tengo mi trabajo, tengo mi carrera. No, puede hacer todas esas cosas, pero sin olvidarse de para qué está aquí en la tierra. Y cuál es la prioridad más grande. Y dele gracias a Dios que puede hacer todas esas cosas. Que tiene un empleo, que tiene una profesión, que tiene esto y lo otro. Dios no se molesta por eso. Lo que dice el Señor es que no nos olvidemos de quiénes somos y que desechemos su voluntad y su consejo por las otras cosas de este mundo. Pero podemos hacer todas esas cosas y darle gloria a Dios en las cosas que hacemos. La palabra de Dios dice que en todo lo que hagamos sea por la gloria de Dios. Amén. Aleluya. Sigamos. Entonces, vamos a repetir ese versículo 6. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Como le dije, el humilde es el que se somete a Dios, el que se somete, no el que anda con la cabeza agachada, es el que se somete a Dios, a su palabra, a su precepto, a su voluntad. El que siempre dice amén a las cosas de Dios. El que dice, sí Señor, primero tu voluntad se haga en mi vida. Recuerda la oración que nuestro Señor Jesús le enseñó a sus discípulos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Primero la voluntad de Dios en nuestras vidas. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, para adelante, hermano, haciendo la voluntad de Dios, entregado completamente a la voluntad de Dios. Su gracia nos ayuda, su gracia divina. Sigamos leyendo. Versículo 7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Sí? Lo sometemos a Dios y el diablo huirá. La llave aquí es someterse a Dios. O sea, someterse a su voluntad, a su palabra. Amén. Entonces, esta es la mejor guerra espiritual. Amén. La mejor guerra espiritual es someterse a Dios. Ahí estamos listos para la batalla. Ahí viene toda la ayuda espiritual que necesitamos cuando estamos sometidos a Dios. Cuando resistimos las cosas del enemigo. El diablo viene y tiene que huir, y como dijo nuestro Señor Jesús, el príncipe de este mundo viene y no tiene nada en mí. Porque Jesús está sometido al Padre, a la voluntad del Padre. Jesús dijo muchas veces que estaba aquí solo para hacer la voluntad del Padre. Él solo hacía la voluntad del Padre. Solo eso hacía, la voluntad del Padre.
Tenemos que tener el ejemplo de nuestro Señor Jesús, su ejemplo, sometido al Padre. Resistir todas las cosas del enemigo, todas las cosas que son contrarias a la voluntad de Dios. Amén. El diablo se va, y si vuelve, lo mismo. No va a encontrar una puerta abierta. No va a encontrar por dónde entrar. Porque estamos sometidos a Dios completamente. Estamos entregados a Dios, a su voluntad. Aleluya. Gloria a Dios. Sometido a la santa voluntad de Dios. ¿Y dónde conocemos la voluntad de Dios? En su palabra. Aquí en la palabra de Dios tenemos todo, ahí conocemos a Dios, conocemos su voluntad. Y la recibimos, toda la palabra de Dios. Toda. No rechazarla por ninguna circunstancia. Por nada del mundo rechazar la palabra de Dios. Antes de recibirla, decir, sí Señor, ayúdame, dame tu gracia Señor, fortaléceme Señor. Eso es lo que tenemos que hacer. Amén. Tenemos ejemplo de nuestro Señor Jesús, ejemplo del apóstol Pablo y otros apóstoles, ejemplo de muchos hermanos y hermanas que se han entregado a la voluntad de Dios. Tenemos ejemplos. Amén. Pero nuestro mayor ejemplo es nuestro Señor Jesús. Aleluya. Él nos dejó ejemplo que debemos seguir, vivir para Dios. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Somos hombres y mujeres espirituales, nacido el Espíritu de Dios. Y nuestro Padre Celestial envió a su Espíritu Santo para que morara en nosotros, para que nos guíe. El Espíritu Santo es nuestro maestro, nuestro mentor, nuestra guía, el que recibe las cosas de nuestro Señor Jesús y nos las muestra a nosotros. Gloria a Dios, aleluya. Sigamos leyendo, hermanos y hermanas. Versículo 8. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. ¿Escuchando? Sí, acercaos a Dios. Pecadores, limpia las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purifica vuestros corazones. ¿Eh? Es mejor tener la presencia de Dios, de estar apartado de Él. Amén. Aleluya. Si nos limpiamos, si dejamos los pecados, porque el Señor no tiene comunión con el pecado. Jesús nos vino a salvar del pecado y los limpió el día que nacimos de nuevo, no para que siguiéramos viviendo en pecado, sino para que resistiéramos el pecado, para que no volviéramos a enlodarnos en el pecado, para que no volviéramos a atar en las cosas que nos tenían atados antes de Cristo. Amén. Entonces no podemos engañar a Dios, ni Dios puede ser engañado, ni nos engañemos a nosotros mismos. Si cometemos un pecado, ¿qué tenemos que hacer? Arrepentirnos. Amén. Arrepentirnos. O sea, y no volverlo a hacer, no volver a mirar, no volver a tocar. Limpiaos las manos. Limpiaos. Nuestro Padre es fiel. El que viene a Él lo perdona y lo limpia de toda iniquidad. Amén. De toda iniquidad. Hay que dejar el pasado atrás, todo. El pasado atrás y seguir adelante. Como dijo el apóstol Pablo, de que
lo de atrás atrás y seguir hacia adelante, hacia la meta. O sea, hacer la voluntad de Dios, lo que el Señor había puesto delante de Él para hacer. Todos tenemos que hacer lo mismo. Y si tropezamos en este caminar, pausamos, lo arrepentimos, pedimos perdón a Dios para que nos limpie de toda inequidad y seguir adelante. Pero no es así como muchos que dicen, está bien, el Señor entiende. No, arrepiéntete. Y miren lo que dice aquí en el versículo 9, hermanos y hermanas. Dice, leamos el 8 y ahí seguimos el 9. Leamos el 8 de nuevo y después seguimos el 9. Acercado a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Sí? Acercado a Dios. ¿Saben cómo lo acercamos a Dios? Con un corazón limpio, un corazón puro, con un corazón que sí está sincero con Dios. Amén. ¿Se acuerdan? Dios no tiene comunión con el pecado. Entonces venimos con Dios sinceramente, los acercamos a Él. Y si nosotros nos acercamos a Él, Él se acerca a nosotros. ¿Y qué sucede cuando nos acercamos a la presencia de Dios? Si hay algo en nosotros que lo está opacando la vista espiritual, el Señor nos lo muestra, nos revela. ¿Ok? Por nuestro bien. Porque el Señor no oculta pecado, Él los limpia del pecado. Entonces, como el Señor no oculta ni los tapa, nosotros tampoco debemos hacerlo. ¿Amén? Entonces, acercado yo y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpia las manos y vosotros los doble ánimo, purifica vuestros corazones. No hay que ser de doble ánimo. Hay muchos hermanos que son de doble ánimo. Hoy creen, mañana no creen. Hoy tienen fe, mañana no tienen fe. Hoy Dios los ama, mañana creen que Dios no los ama porque según las circunstancias que se encuentren, según las emociones, como amanezcan, Dios no es Dios. Nosotros no caminamos por emoción, nosotros caminamos por fe. A Dios le agrada la fe. Hay que creer en Dios, Dios nos ama. Su palabra es verdad. Si Él dice que nos limpia de toda iniquidad, si nos arrepentimos, si nos confesamos, Él nos limpia de toda iniquidad, es verdad. Él no nos engaña. Y Él dice que nuestro pecado no se recuerda más, es verdad. Es verdad, hermano, es verdad, hermana. Me recuerda un amigo mío, me vino una vez a la casa porque había un hombre que ya recibió al Señor, pero vivía lleno de condenaciones por el pecado antiguo, no por un pecado nuevo, antiguo, que ha cometido antes que recibiera el Señor. Y pues voy a hablar con el hombre, ese era un señor ya mayor. Y empecé yo a hablar, a darle mi testimonio y lo llevé a través de la palabra de Dios, otra vez. Porque él ya sabía la palabra. Y el Espíritu Santo lo tocó de una manera hermosa. Ese hombre empezó a llorar. Y como hubiera nacido de nuevo, ese mismo día, otra vez, el Señor lo llenó de su Santo Espíritu. Y nunca más ese hombre sintió esa condenación por un pecado que el Señor había perdonado. Hay muchos hermanos y hermanas que todavía andan cargando con un pecado que el Señor ya los perdonó. Y eso no lo deja caminar tan de doble ánimo. Doble ánimo. Lo que el Señor perdona es perdonado. No cargue. No traiga lo que el Señor ya lo perdonó. ¿Okay? Porque eso no te deja caminar en libertad, ni te deja entregarte al Señor, ni te deja acercarte a Dios, ni deja que tú cumplas la voluntad de Dios. Ese hombre había sido perdonado, pero cargaba con eso. Y no solamente, a veces también las personas se acuerdan de lo que hicimos en el pasado y nos tiran eso, ¿sí? Pero el Señor ya nos perdonó. Nosotros ya no estamos viviendo en ese pecado, pero la gente se recuerda, pero es que la gente recuerde, eso no interesa. Tú pediste perdón, Dios te perdonó, es tiempo de seguir adelante.
Acércate a Dios y Él te acercará. Porque en la presencia del Señor todo lo malo se va. Todo lo que no es de Él tiene que irse en la presencia de Dios. Por eso Él dice, acercaos, acercaos, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Porque en su presencia hay fortaleza. En su presencia no puede estar el enemigo, ni cosa oscura, ni pecados, ni incredulidad. Solo fe y armonía con Dios. Cuando dice aquí en el versículo 9, afligidos y lamenta y llora, vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Está hablando de que es mejor de que tengamos un momento de tristeza por el pecado que hayamos cometido, de que esté apartado de Dios. Porque lo que trae el pecado es tristeza, amargura. Un verdadero cristiano que comete un pecado por cualquier circunstancia no tiene gozo. Porque no hay gozo en los pecados. Entonces, deja que la tristeza que te cause la convicción, porque a veces la convicción, cuando se escucha la palabra, te trae tristeza. Deja que te traiga esa tristeza en ese momento, pero arrepiéntete. No te quedes ahí, arrepiéntete. Acércate a Dios. Acércate a Dios. Dice, versículo 10, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Humillaos delante del Señor y Él lo exaltará. Entonces te humilla. Y el Señor te dice, ven acá. Sube acá conmigo. Vuelve a tu vitalidad espiritual. A esta armonía que es caminar con Dios. Que nos acercamos a Dios, hermano. Todos los días tenemos que acercarlo a Él. Porque en su presencia hay gozo. En su presencia hay fortaleza. En su presencia es que podemos obtener todo. Es en su presencia, no apartado de Él. No apartado de Él. En su presencia. Acércate a Dios. Deja esas cargas a un lado. Deja el pasado a un lado. Deja las cosas de este mundo a un lado. Deja el que dirán las personas a un lado. Mira a Dios y corre hacia Él. Mientras tú estás corriendo hacia Él, Él te está acercando a ti. Y llegan a esa armonía, tú y Dios, caminando juntos. Por fe. Porque fe agrada a Dios. Y en ese lugar de fe, hermano, recibimos fortaleza. En ese lugar de fe. Que la gracia de Dios se multiplica. Y sabemos que la gracia de Dios es su favor inmerecido, pero también es su fortaleza para cumplir el llamado de Dios, para caminar en este mundo, que el que lo controla es Satanás. Él es el que controla este mundo. Todos los lugares, en todas las esferas de este mundo, ahí está la mano de Satanás. Por eso vemos tantas cosas malas aquí, acá y en lo otro, porque Satanás está metido. Por eso nosotros tenemos que estar llenos de la presencia de Dios, hermanos y hermanas, para cuando lleguemos vamos a cualquier lugar, en la presencia de Dios es más fuerte que la presencia del enemigo en el lugar que lleguemos nosotros. Y no debemos temer. El hombre y la mujer de Dios no debe temer a Dios,
ni debe temer al enemigo. Cuando la palabra de Dios dice que le temamos a Dios, está hablando es de reverencia, no el susto de que Dios nos va a hacer algo, nos va a castigar, sino es de reverencia a Dios. Amén. Entonces, acércate. Como hay una canción que dice, corre, corre, corre. Pues voy corriendo hacia el Señor. ¿Sí? Hay que correr a Él. ¿Sí? Cuando las cosas se ven difíciles, corremos hacia Dios. No lo alejamos de Él. No lo escondemos como Adán se escondió. Porque nuestra ayuda está en Él, en Dios. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Escucha, hermano, escucha ese clamor. Acercao a Dios. Acercao a Dios. No esté afuera, adentro. No deja que este mundo te controle. Deja que el Espíritu de Dios te guíe. Ese Espíritu de Dios que mora en ti, que Dios ha hecho morar en ti y en mí y en todos los que han recibido a nuestro Señor Jesucristo en su corazón. Todos los que hemos nacido de nuevo, el Espíritu de Dios mora en cada uno de nosotros. Y ese Espíritu de Dios que nos guía, siempre está guiando con la palabra de Dios y siempre nos guía a toda verdad. Nos guía a la santidad. Nos guía a la reverencia de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Y hacer la voluntad de Dios. ¿Qué prefiere, hermano, hermana? ¿La presencia de Dios o estar afuera de la presencia de Dios? ¿Qué prefiere? Nosotros escogemos, nosotros decidimos qué queremos. Amén. Pero el Señor ya dijo. Alguna palabra, hay unas frases de Dios que me ha venido hablando constantemente, que lo hemos escuchado, una escrita que dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Y otra es, el Señor ya lo dijo. O el Señor ya habló. O sea que su palabra es verdad, está escrita y tenemos que recibirla. Tenemos que ser humildes. Esa es humildad, recibir la palabra de Dios. Y decirle, sí, Señor, esta es tu palabra. Recibirla en nuestro corazón, guardarla, que es hacerla, que es vivirla. Esa es otra manera de acercarse a Dios. Por eso nos dice la palabra que nos meditemos de día y noche. ¿Para qué? Para ser conforme. Hay que vivir en la presencia de Dios. Miramos alrededor de nosotros y este mundo lo que vemos pura decadencia, lo que vemos maldad, malicia, engaño, contiendas, hipocresía, envidia, celos, enemistad. Por eso es importante, hermanos y hermanos, acercarnos a Dios todos los días, estar más cerca y cerca de Dios hasta que seamos consumidos por Él. Completamente consumidos por Él, por su presencia. Por eso dijo el apóstol Pablo que él ya no vivía, que viviera Dios. Que Dios era el que vivía en Él. Que Cristo era el que vivía en Él. Porque si Cristo vive en ti, Dios vive en ti. Porque estás consumido por la presencia del Señor. Porque Pablo, el hermano Pablo, había sometido su voluntad a la voluntad de Dios. Así como hizo nuestro Señor Jesucristo cuando caminó aquí en la tierra. Sí se puede.
Sí se puede. Nos dice la palabra, sometemos a Dios, someteos. Amén, someteos a Dios. Someteos pues a Dios. Amén. Sometámonos, acerquémonos a Él, para que caminemos en una comunión inquebrantable con el Señor, para que el enemigo tenga que huir de nuestra presencia. Aleluya, gloria a Dios. Jesucristo es el Señor. Amén.